Esa viga simplemente apoyada, que tenga una intensidad de carga uniforme. Intensidad de carga uniforme W. Una longitud L. Entonces, es nuestra idealización, pero eso es una viga que tiene una sección transversal cualquiera, en este caso lo va a colocar B por H. Y esta viga tiene una longitud a borde LO. Entonces, cuando nosotros idealizamos las vigas, lo que hacemos es que tomamos las distancias, a las distancias centro a centro de los apoyos. Entonces, este es nuestro L. Pero realmente la longitud de la viga es esto, ¿no? O sea, generalmente es L más B medios, que es el ancho del apoyo. Entonces, aquí será B medios y acá es B medios. Entonces, ¿qué sucede con esa viga? Cuando yo en esa viga construyo mi diagrama de momentos, entonces, viga simplemente apoyada, acá tenemos X, aquí tenemos nuestro momento, y sabemos que el momento máximo positivo está acá y que es W por L cuadrado sobre 8. Entonces, ¿qué está sucediendo? Se están generando unos esfuerzos por flexión. Recuerden que los esfuerzos por flexión son de esta forma. Mi viga trata de curvarse de esta manera. Y tiene un eje neutro, que es el punto de transición de los esfuerzos. Entonces mi viga tiene un eje neutro y se generan unos esfuerzos de compresión. Entonces por acá hay unos esfuerzos de compresión. Entonces compresión, flechitas entrando, tensión, flechita saliendo. Y entonces acá yo tengo mi esfuerzo máximo por flexión a tensión. Y aquí arriba yo tengo mi esfuerzo máximo a compresión. Lo mencionaba. Entonces, toda esta zona de acá trabaja a compresión. Entonces yo digo, no me voy a preocupar porque el concreto trabaja o su capacidad más importante es la resistencia a la compresión. Pero en mi fibra inferior, toda esta zona de acá, trabaja a tensión. ¿Qué sucede? Que mi concreto no trabaja o no tiene capacidad para absorber esfuerzos por tensión. Entonces vengo y en las zonas a tensión, simplemente lo que yo hago es que le coloco acero. ¿Listo? ¿En dónde? En las zonas por tensión. Zona por tensión. Entonces vengo acá y en esta zona de tensión yo le coloco un A sub S y ese A sub S es acero a la tensión. AS, voy a colocarlo acá, es área de acero. Entonces AS es área de acero. Entonces, ¿dónde coloco? Por momento negativo, entonces acá vengo y coloco mi AS porque el momento positivo tensiona, la parte inferior. Y en la parte superior, entonces como yo tengo que amarrar este acero de abajo con el acero de arriba,
entonces aquí vengo y coloco un acero que se denomina acero constructivo. ¿Por qué acero constructivo? Porque no está absorbiendo esfuerzos por flexión. Esto es un acero constructivo y esta parte de aquí abajo es un acero requerido. Un acero requerido que vamos a explicar cómo hacer el cálculo de ese acero requerido. Y para poder amarrar los aceros que coloco en la parte de abajo y en la parte de arriba, ¿qué le coloco? ¿Cómo se llaman esos elementos que coloco? Estos que coloco aquí así. Los flejes o los estribos. Entonces, los flejes o los estribos absorben los esfuerzos cortantes y los aceros longitudinales, este de acá, absorbe los esfuerzos por flexión. Estos estribos absorben los esfuerzos cortantes y los aceros longitudinales absorben los esfuerzos por flexión. Acá es que nosotros vamos a llegar haciendo un detalle completo de acuerdo a los requisitos de la norma, algo que se conoce como despiece del acero. Entonces, cuando yo a mi concreto simple le coloco el acero para que absorba los esfuerzos por flexión o tensión, ya eso se llama concreto reforzado. Entonces, concreto reforzado simplemente es concreto simple u hormigón más acero. El uno dice, hombre hermano, yo me voy a ocupar de absorber los esfuerzos a la compresión. El otro dice, yo me voy a ocupar de absorber los esfuerzos de tensión. En el 1 utilizamos resistencia a la compresión, en el otro utilizamos esfuerzo de fluencia de los materiales. ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice la NSR 10 de esos aceros o de esas barras de acero estructural? Entonces la norma nos dice a nosotros de que el esfuerzo de fluencia mínimo, dice la norma, bueno, usted tiene que utilizar mínimo FY. FY mínimo debe ser de, si quiero utilizar sistema inglés, 60.000 PSI. Si deseo utilizar megapascales, 420 megapascales. O si deseo utilizar MKS, 4200 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Eso es lo que me dice la norma. Los valores mínimos de esfuerzo de fluencia es de 420 megapascales. ¿Cómo lo valido yo? Entonces, lo validamos en el laboratorio. ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es la norma que establece cómo hacerlo? La norma es la NTC 2289. Pues esa norma lo que nos establece a nosotros es que debemos tomar una probeta con ciertas dimensiones, que la llevamos a la máquina universal, que en esa máquina universal nosotros debemos someter la probeta a tensión a una velocidad de tantos newton por segundo, y que al final lo que hacemos es construir la curva esfuerzo de formación unitaria, la curva de formación unitaria del acero. ¿Cómo es el tipo de curva esa? Entonces, ya acá, pues es que nosotros tomamos nuestra probeta de acero,
esa probeta de acero que debe cumplir con las dimensiones mínimas que establece la NTC que mencioné. Entonces ya ahora nuestras cargas son de tensión en la máquina universal, entonces son cargas de tensión. Mi probeta que en principio tiene una longitud inicial, y a esa probeta la sometemos a unas cargas normales de tensión, P, igual lo mismo, cuando incremento la carga, esta probeta se va alargando, entonces alcanza una longitud final 1, voy colocándole cargas, entonces acá para esta carga, aquí tendré un esfuerzo 1, y también tendré una deformación unitaria 1, que pues es igual a mi longitud final 1 sobre mi longitud inicial, que siempre es la misma, dividido sobre la longitud inicial, y vamos incrementando carga hasta que llevemos nuestra probeta a la falla. Y en últimas, pues construimos la curva esfuerzo de formación unitaria del acero, que es de este tipo, y es una curva de esta manera, aquí así, algo así, aceros que se denominan de bajo carbón. Entonces acá lo que leemos es la resistencia a tensión o valor máximo FU, y por acá en esta zona de esta curvita nosotros leemos el esfuerzo de fluencia, mi esfuerzo de fluencia, que para eso trazamos una pendiente a 0.002, tiramos una pendiente acá, y este es el esfuerzo de fluencia del acero. ¿Qué propiedades nos interesan de acá? Pues de acá nos interesa pues el módulo de elasticidad del acero. Entonces, módulo de elasticidad del acero. Ese módulo de elasticidad del acero, letra mayúscula E sub S, la norma me dice que el valor mínimo es de 200.000 megapascales en C.8.2 de la NCR10, creo que es donde está eso. Entonces es el valor mínimo. Entonces, ¿cómo lo calculo en el laboratorio? En el laboratorio simplemente determino la pendiente en la zona elástica, en esta zona de acá, calculo la pendiente y determino experimentalmente cuánto es el módulo de elasticidad, de ese acero, y comparo que en el laboratorio mínimo me dé este valor. Si no me da ese valor, pues simplemente se desecha. ¿Preguntas hasta acá? ¿Quién tiene? Sí, señor. Tranquilo. Entonces, bueno, entonces siempre para los materiales nosotros tenemos que validar sus propiedades en el laboratorio experimentalmente, y esas propiedades tenemos que compararlas con los requisitos mínimos que me exijan las normas de diseño. Entonces, en el laboratorio me da un valor, yo busco mi norma de diseño, y mi norma de diseño me dice el valor mínimo que debe tener ese concreto es de tanto, o el valor mínimo que debe tener ese acero es de tanto. Si no, se rechaza el material porque no está cumpliendo con las propiedades mínimas recomendadas que exigen los códigos de diseño. Entonces nosotros sabemos que el acero es una aleación entre carbono en bajas proporciones más hierro. Así es que está compuesto mi acero. Y el acero viene
en, en cuartos de pulgada, ¿sí? Entonces, viene en cuartos de pulgada y se expresa en, en números. Entonces, es que nosotros son barras corrugadas, entonces el acero son barras corrugadas. Pues las barras corrugadas que tienen unos resaltos, es como algo así. Acá unos resaltos. Anteriormente eran totalmente lisas. Esos resaltos que traen esas barras corrugadas son para garantizar la fricción o la adhesión entre el concreto que rodea la barra y la barra. Se expresan en números. Entonces se expresan en números. Es decir, entonces barra número 2, o barra número 3, o barra número 4, o barra número 5. Esas barras son en octavos de pulgada de diámetro. Es decir, que si nosotros tenemos una barra número 2, lo que nos está diciendo que es una barra que tiene 2 octavos de pulgada de diámetro. Acá escribamos que esto es el diámetro. Significa que si nosotros quisiéramos expresar el diámetro en milímetros, porque es lo que nosotros trabajamos, es simplemente decir 2 octavos de pulgada por 1 pulgada, que equivale a 25.4 milímetros. Y con eso ya obtenemos el diámetro de nuestra barra en milímetros. 2 entre 8 por 25,4 es como si nosotros tuviéramos una barra que tiene 2 octavos de pulgada de diámetro, o una barra que en milímetros es 25.4 por 2 entre 8. 6.35 milímetros de diámetro. Y podríamos nosotros entonces construir todas las propiedades geométricas y el peso que tiene mi barra por metro lineal. Entonces, ¿cuál es el área de una barra número 2? Entonces, el área nosotros sabemos que es igual a pi multiplicado por el diámetro elevado al cuadrado sobre 4. Es decir, que el área de la barra número 2, voy a hacerlo en la otra hoja. Si el área de mi barra número 2 es igual a pi por el diámetro elevado al cuadrado sobre 4. Entonces esto es pi por el diámetro de la barra número 2, 6,35 milímetros, elevados al cuadrado sobre 4. Entonces acá tendremos que ese valor es pi por 6.35 elevado al cuadrado entre 4. Eso es 31.0
66, 31 punto, muchas gracias Natalia, 31.67 milímetros cuadrados. Listo, ok. ¿Por qué es importante conocer el área? Porque nosotros vamos a determinar unas áreas requeridas y debemos colocar una combinación de barras de tal manera que el área que yo voy a colocar sea mayor que mi área que requiere. Pero como a nosotros nos venden el acero por peso, en las ferreterías donde compramos varillas de 6 metros, pero a nosotros nos venden el acero es por peso, entonces vamos a las donde los proveedores de acero, Diaco, el que sea, y le decimos, véndame 15 toneladas de acero despiezado, y nosotros le damos los dibujos de cómo deben ir cada uno de esos aceros, y ellos nos hacen las figuras que nosotros necesitamos de acuerdo al diseño estructural. Necesitamos saber cuánto pesa cada uno de esas barras. Entonces, si nosotros recordamos que el peso específico del acero es aproximadamente igual a 7.850 kilogramos fuerza sobre metro cúbico, nosotros podemos determinar cuál es el peso de cada una de las barras de acero, número 2, 3, 4, 5, hasta el tamaño comercial que nos vendan por metro lineal. Entonces, ¿cuánto es el peso? El peso por metro de mi barra número 2. Entonces, simplemente lo que hacemos es que multiplicamos el área que tiene la barra número 2 por el peso específico del acero. Ya habíamos calculado aquí arriba este valor de 31.67 milímetros cuadrados. Entonces tendríamos acá 31.67 milímetros cuadrados multiplicados por el peso específico del acero, que es de 7.850 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Entonces acá digo que 1 milímetro cuadrado o 1000 milímetros elevados al cuadrado me equivalen a 1 metro cuadrado. Para poder cancelar este milímetro cuadrado de acá con este milímetro cuadrado de acá, y para poder cancelar este metro cuadrado de acá con este metro cúbico de aquí, y me queda cuánto pesa mi barra número 2 en kilogramos sobre metro. Y si yo conozco la longitud de acero de barra número 2, lo multiplico por su peso por metro lineal y calculo cuánto pesa esa barra. Es decir, que ahí nosotros tendremos 31.67 por 7.850. 7.850 dividido 0.2486. Gracias. Ok, entonces esta barra, esto pesa 0.2486. Listo. 0.2486 kilogramos fuerza sobre metro. Entonces, si yo no tengo mis tablas a la mano, que ya están definidas en la norma, yo puedo hacer un cálculo muy rápido de esos valores manualmente. Busquemos por acá esa tablita en el título F, en el título C, por acá debe estar, no me acuerdo, acá, por acá. Y esa tabla va a ser nuestro insumo para el diseño. Entonces, por acá tenemos en
esta parte de acá. Y vamos a pegarla por acá. Este es nuestro insumo. Entonces, decíamos, por ejemplo, que barra número 2 es una barra que tiene un cuarto de pulgada. Entonces, barra número 2 significa que es 2 octavos de pulgada de diámetro. Si simplificamos esto acá, entonces mitad 1, mitad 4, entonces es esta barra que tiene un cuarto de pulgada. Su diámetro, 6.4 milímetros de diámetro. Entonces acá esta de diámetro, donde la habíamos hecho, 6.4 milímetros de diámetro, 6.35. Su área, 32 milímetros cuadrados. El área, 31.67, 32 milímetros cuadrados. El perímetro, bueno, no lo calculamos, pues el perímetro simplemente es 2pi por r. ¿Y cuánto pesa por metro? 0.25 kilogramos por metro. Y acá 0.25 kilogramos por metro, ¿sí? Entonces, si nosotros no tuviéramos nuestra tabla, que va a ser nuestro insumo, nosotros podríamos construir esa tabla. Entonces acá número 3 lo mismo. Entonces barra número 3 simplemente es una barra que tiene 3 octavos de pulgada. Si cogemos y multiplicamos esto por 25,4, entonces vamos a tener que este va a ser el diámetro. Calculamos su área, calculamos cuánto pesa mi barra por metro lineal. De la misma manera, pues número 4, número 5, número 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Siempre calculamos nosotros un acero requerido y buscamos una combinación de áreas de acero que sea mayor que el requerido. Por ejemplo, si digamos que el acero requerido, el AS requerido, es de 11,5 centímetros cuadrados. ¿Cuántas barras? ¿Cuántas barras número 5 debo colocar? Eso es siempre lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a colocar un acero requerido y vamos a colocar un acero colocado. Entonces, listo, yo busco acá. Entonces, ¿cuántas barras número 5? ¿Cuántas barras número 5? Acá tengo que mi barra número 5 tiene un área de 100.99 milímetros cuadrados o 1,99 centímetros cuadrados. Entonces yo tengo, bueno, esta es mi área, 199 milímetros cuadrados por 1 centímetro, que me equivale a 10 milímetros. Pero como acá yo tengo esto elevado al cuadrado, entonces esto acá, 10 milímetros elevado al cuadrado, que me equivalen a 1 centímetro cuadrado. Entonces esto
va a ser igual a 1,99 centímetros cuadrados. Entonces, mi acero requerido me dice el enunciado del problema que es 11,5 centímetros cuadrados. Entonces, ¿cuánto es mi acero colocado? Mi acero colocado debe ser igual o mayor que el acero requerido. Entonces, si colocamos 6, si colocamos 5, entonces si colocamos 5, número 5, entonces simplemente son 5 barras que estoy colocando y las multiplico por su área, 1,99 centímetros cuadrados. Siempre el acero colocado debe ser mayor que el acero requerido. Si coloco 5 número 5, ¿me estaría cumpliendo? No, ¿verdad? Porque la 5 número 5 es 9,95. Entonces, esto no me cumple porque estas 5 son 9,95 centímetros cuadrados. Si coloco 6 número 5, ¿me estaría cumpliendo? ¿La 6 cuánto da? 11,94 centímetros cuadrados. Entonces, esto, ok, sí cumpliría. Porque siempre mi acero colocado es mayor que mi acero requerido. Mayor o igual, correcto. Hay uno, hay unos ajustes que, que hace la norma cuando nosotros estamos despiezando el acero. Entonces, ese ajuste es que coge el acero colocado y lo divide sobre el acero requerido. Y este ajuste de acá, cuando hacemos el despiece y los cortes de acero, debo cumplir. Lo ideal es que yo busque una combinación de tal manera que me acerque a ese valor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hubiese dicho, bueno, voy a buscar una combinación entre número 4 y número 5, ¿sí? Entonces, entre número 4 y número 5, y yo comienzo a tantear, ¿sí? Si colocara, por ejemplo, si colocara la combinación de tres número 4 más 2 número 5, entonces me puedo pasar mucho, pero lo ideal es que yo mínimo coloque el área que es igual o las combinaciones de áreas que sea igual a eso, pero no me puedo pasar. O me puedo pasar porque la norma no me pone límites. La respuesta, ¿cuál sería? El límite es el presupuestal, que es donde está la optimización del acero. Entonces yo no me quedo con una sola, yo reviso varias combinaciones y me quedo con la segura y económica. Importante que me cumpla, pero que también sea económica. El límite es la parte presupuestal, el presupuesto. Yo busco varias combinaciones, no sé si revisara esta, me cumpliría o no me cumpliría, pues tendría que revisarlo, ¿sí? Pero hay unos ajustes. Si tengo un exceso del acero colocado, entonces la norma me permite a mí ajustarlo cuando yo haga el despiece del acero, que vamos a explicar cómo hacer ese ajuste. Preguntas, dudas, hasta acá, muchachos, ¿quién tiene? Sí, te escucho.
Sí, porque es que en últimas nosotros vamos a calcular el phi mn y lo vamos a comparar contra el momento último. Entonces siempre, esto solamente es por poner un valor, pero nosotros lo que tenemos que hacer siempre es que la resistencia sea mayor o igual al momento último máximo actuante. Esto lo obtenemos de las cargas. Esto lo obtenemos de unas fórmulas que nos da la NSR10. Entonces, en esta fórmula de resistencia está metido el área a cero. Y calculamos, reemplazamos, entonces son 4 número 4, entonces colocamos el área de las 4 número 4 y aquí tendremos un valor de resistencia, el cual lo comparamos con MU. Y siempre la resistencia debe ser mayor que el momento último actuante cuando nosotros diseñamos a flexión. Acá simplemente me anticipé a algo que nosotros tenemos que llegar. De que a qué llegamos nosotros, que con esas fórmulas calculamos un acero requerido. Es lo que calculamos siempre. O esto es el diseño de concreto, calcular un acero requerido por flexión o por cortante. Sí, se toman varias opciones hasta que seleccionemos la opción que cumpla. Así es.